Nuevamente les saludo, bienvenidos todos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Bueno, muchas cosas, las Escrituras hacen que nosotros estemos en esa actividad constante. Tenemos que estar en esa actividad constante con las Escrituras. Garantizo, mis hermanas y mis hermanos, que nosotros dejamos de un lado la Escritura y dejamos ese hábito de estar leyendo las Escrituras diarias. Le garantizo, mi hermano, que si usted la deja aparte en una semana, vienen 2, vienen 3, y vuelves y caes y llegas y te devuelves, y nos pasa como el perro que vuelve al vómito y la puerca lavada que se vuelve al lodo, porque tendemos a volver a esa naturaleza vieja que tenemos. Por eso todos estos temas que nosotros, hasta que el Señor Jesucristo venga, vamos a seguir repitiendo, vamos a seguir transmitiendo, porque nosotros somos muy olvidadizos, muy olvidadizos. Me acordaba la prédica de mi hermano Pastor Germán hace 15 días, que nos hablaba sobre el trigo y la cizaña, y vendrá otra vez esa prédica en un tiempo, porque así lo quiere el Señor, porque nosotros somos muy olvidadizos, muy olvidadizos. Antes de seguir continuando, a mí siempre me gusta empezar de una vez con las Escrituras, y quiero llevarlos a Efesios 4:26 por ahora. Quiero llevarlos a Efesios 4:26, que así se llama el mensaje de nuestro mensaje hoy, el nombre de este mensaje de hoy. Efesios 4:26. Hay citas que uno de pronto ustedes van a leer y van a decir: pastor, lea más atrás, pastor, lea más adelante, porque dicen muchas cosas. Por ejemplo, en Efesios 4, en esa parte la voy a dividir en varias, lo voy a leer separadito según cómo se vaya desarrollando este mensaje. Así que dice así Efesios 4:26. ¿Todos tienen las Escrituras en las manos? Sí, todos tienen sus Escrituras en las manos. Por favor, allá en casa, asegúrense que tengan las Escrituras. Mire que la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor Jesús. Y todos nosotros hemos sido engañados de una u otra manera siempre por no ir a las Escrituras, por creerle a los hombres. Si un hombre se para y profiere una palabra del Señor y ustedes corroboran que está escrito ahí, créanle al Señor y crea esa palabra que ese hombre está diciendo. Pero si no está escrito, no lo crean. Por esa razón tenemos que estar siempre con las Escrituras en la mano. Por favor, acuérdense que la Escritura dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, y tenemos que estar precavidos de eso. Y él también maneja las Escrituras, Satanás manejaba las Escrituras, y por medio de las Escrituras también quería engañar al mismo Señor Jesús. Así que, por favor, asegúrese que casa tenga sus Escrituras. Vamos a leer todos Efesios 4:26, y dice así: airaos, pero no pequéis. Así es el título de nuestra predicación hoy. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre nuestro. Me encanta eso, porque me incluye a mí también siempre, porque siempre que nosotros predicamos, el pastor Luis Alberto, el pastor Germán, el pastor Mauricio, este servidor, siempre nos incluimos nosotros, porque estamos juntamente con todo este mensaje, y nosotros somos los primeros, los que somos llamados a esos cambios. Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiero llevarlos a las traducciones que están en Diccionario Strong de la Biblia, donde cada palabrita que ustedes van a escuchar hoy
se van a encontrar palabras como ira, necio, insensato, fatuo, y entonces son palabras sinónimas, son palabras en el idioma griego y en el idioma hebreo. Ustedes saben que lo que se llama el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y la traducción que se hizo para el Nuevo Testamento es en griego. Entonces estas palabras tienen un nombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que ya sabemos que las Sagradas Escrituras es un solo compendio, un solo libro. Por esas divisiones es que a veces cometemos muchos errores. Pero para que ustedes entiendan un poco mejor, en esa parte donde no se conocía el nombre del Señor Jesucristo, y en la parte donde el Señor nos revela su nombre, está escrito en griego, y en la otra parte está escrito en hebreo. Entonces mire, la palabra ira viene del hebreo kaas, K-A-A con tilde en la segunda S, kaas, ira, la palabra ira, viene del hebreo kaas, que significa atormentarse, rabiar, encender, enfurecer, enojar, irritar, enojo, furor, provocación, provocar, queja, rebelión, sufrir, tristeza. La palabra ira también se encuentra en el griego, empieza con una D y se lee sumó, D-S-U-M-O, D-S-U-M-O, sumó, que significa en el griego encolerizarse, enfurecerse. También vamos a encontrar dentro de las escrituras la palabra necio, que viene del hebreo kisil con K y S, kisil, tonto, bobo, insensato. También lo encontramos la palabra necio en el griego, la palabra afrón, que significa sin sentido, estúpido, ignorante, imprudente, incrédulo, indocto, loco, insensato. Y la palabra insensato viene del griego moros, que dice que significa cabeciduro, absurdo, ignorante. Como podemos ver, todas las palabras del significado de ira, necio y de insensato tienen el mismo contenido, son palabras sinónimas, para que ustedes vayan poniendo en su mente y en su corazón todas estas palabras. ¿En qué momento algunos de nosotros hemos estado rabiosos, enojados, irritados? A veces nos portamos como bobos, a veces nos portamos como tontos, a veces somos cabeciduros, o sea, muy insensatos. Y todo el resumen de todas estas palabras significa fatuo, porque cuando buscas la palabra fatuo en estos idiomas, me va a arrojar las mismas palabras: cabeciduro, sin sentido, estúpido, ignorante, bobo, encolerizado, provocador. Todo eso está allí. Mire que tantas palabras que de una u otra manera nosotros hemos anidado y hemos albergado en nuestro corazón. En el transcurso de lo que llevamos viviendo cada uno de los años que el Señor les haya dado en este momento, en el caso mío estos 56 y hermosos años que me ha dado, ¿cuántas veces estas palabras no han rondado mi mente, no han rondado en mi corazón? Y nosotros ignorando que la palabra del Señor dice que el que practica esto, la ira, no heredará el reino de los cielos. Eso está escrito
Eso está escrito. Y la ira es como esa enfermedad silenciosa. Aprendí cuando el año pasado voy al médico y me dijeron que yo tenía diabetes fase 2. Y entonces yo me puse a pensar y me decía, yo lo pasaba bien, yo me reía, yo dormía normal, yo caminaba normal, vivía normal, pero tenía una enfermedad que me estaba carcomiendo porque era silenciosa. La ira, a veces pensamos que la ira es como, por ejemplo, la diabetes de la fase que le tienen que aplicar insulina porque si no se la pone al suelo, etcétera, etcétera. Pensamos que la ira es cuando vemos a esa persona que reacciona con la gritería, con el ceño fruncido, con todas las actitudes de una persona que está enojada, podemos darnos cuenta que esa persona tiene ira. Pero no hemos puesto a pensar que esa enfermedad espiritual de la ira también maneja esa parte silenciosa. Y esa parte silenciosa, porque es que la ira, cuando llega la ira a tu vida, tú empiezas a guardar rencor, tú empiezas a no perdonar y eso se hace silencioso. Podemos ver a muchas hermanas y hermanos en la congregación normales, se dan besitos y hola, creí, y la risa, pero por dentro llevan amargura, por dentro no han perdonado y uno ve que están bien. Uno los ve en los estudios bíblicos, uno los ve en las prédicas y uno dice, los hermanos estamos bien. Pero si vamos al fondo, dígame, ¿quién puede engañar al Señor Jesús? Nadie. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que podemos engañar a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que no nos equivoquemos, que nosotros no podemos engañar al Señor. Que todo, creo que está eso en Gálatas 5:7. Si no, vamos a leer, mirarlo. Gálatas 5:7. ¿Quién me puede ayudar por allá a leer Gálatas 5:7? Cualquiera que pueda abrir su micrófono y me lee Gálatas 5:7 si no estoy mal, ¿sí? ¿O 6:7? 6:7. Amén. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermano. Señor Jesucristo, el todo, por eso la bendiga. El que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, no nos engañemos, porque nosotros podemos seguir viniendo a las prédicas, nosotros podemos seguir viniendo a los estudios, nosotros podemos seguir hablando muchas cosas de las Escrituras, pero si seguimos con la ira, estamos como echando piedras en un saco roto, en un saco con agujeros. Cuando usted va a coger el saco a llevarse las piedras, se le vuelven a quedar en el piso porque el saco está roto. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento como seguidores del Señor Jesús, echando todas las cosas al saco roto por nuestra ira. Volví y le digo, es una enfermedad que toca muchos campos de la vida, muchas cosas de las personas. La falta de perdón es ira. Empezamos a hablar de más, eso es ira, porque estoy con amargura dentro de mi corazón. Entonces empieza y se involucra la boca. Y la ira hace que mi boca se involucre, porque empiezo a emitir palabras que al Señor no le agradan. Empiezo a pecar. La palabra me insta que yo puedo estar airado, porque la palabra me dice airaos. Me está diciendo, tú puedes enojarte, claro, yo me puedo enojar. A mí me pisan un dedo, ¡ay! Y yo me voy a enojar. Pero el punto es el no pecar. El no pecar. Ese es el punto.
Vamos, miremos en Isaías 53:7. Isaías 53:7, que allí está hablando del Señor Jesús. Acordémonos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que de Él escribieron los profetas. Y mire lo que me escribió el profeta Isaías del Señor Jesús. Isaías 53:7 dice: angustiado Él, ¿ya lo tenemos? Y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El mismísimo Señor Jesús tenía todo el derecho para estar airado. Todo el derecho para estar airado. ¿Quién no se había puesto airado con tanto látigo? Patadas, puños, escupían, se burlaban, le ponían espinas. Tanta cosa que le hicieron al Señor. Y dice la Escritura que estuvo angustiado, afligido y no abrió su boca. Y fue llevado como se lleva a un cordero al matadero y el animalito sabe que lo van a matar. Y así llevaron al Señor, como un animal. Dice la palabra símil y comparación, y como oveja delante de sus trasquiladores, para despellejarlo. Enmudeció y no abrió su boca. Y nosotros, en el menos momento posible, seguidores del Señor Jesucristo, conocedores de la Escritura, conocedores de que nuestro Dios y suficiente Salvador es el Señor Jesús. Porque déjeme decirle, mi hermana y mi hermano, que no todo el mundo tiene esa revelación. Y al Señor le plació regalarle a usted ese tesoro. Le plació regalarnos ese tesoro tan grande, tan hermoso, que es conocer su nombre. No a todos. Le garantizo, mi hermana, cada vez que yo voy y me encuentro con personas que se hacen llamar cristianos, no saben quién es Jesús, no lo saben quién es Jesús. Ellos creen que es una segunda persona, ellos creen que es un profeta, ellos creen cualquier otra cosa, menos que Él es el creador del universo, menos que Él es el Padre eterno, menos que Él es el Espíritu Santo. No lo creen. Y nosotros tenemos ese tesoro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, y medio nos dicen algo y se nos olvida de ese tesoro. Y lo pisoteamos por medio de nuestra ira, por medio de nuestra, a veces, arrogancia, por falta de perdón. La ira te empieza a hacer una persona de falta de perdón. Falta de perdón. Y entonces empezamos a buscar adeptos. ¿Sí? Sí sabe que fulana, ¿no? Sí sabe que fulano, ¿no? Y se reúnen y empiezan a pecar, y se reúnen más personas a pecar. Porque un día ese hermano o esa hermana, como se dice vulgarmente en la jerga del pueblo, le sacó la piedra, lo hizo poner de mal genio, o no le agradó algo que dijo, y entonces se nos olvida todo lo que el Señor nos ha transmitido por medio de los predicadores, por medio de la Escritura. A todos se nos olvida. Y no buscamos cómo arreglar la situación. Vea, la Escritura me muestra en Números 12, ustedes lo leen en casa, pero yo les voy a hablar lo que sucedió. En Números 12 vemos una situación allí de Aarón y su hermana María. Ahí vemos una situación que María se puso a hablar con Aarón de su hermano.
Y el Señor, como todo lo escucha y todo lo ve, le mandó una lepra a su hermana, a la hermana de Moisés, a María, una lepra. En nuestra época, quizás el comportamiento que a veces algunos hermanos o hermanas estamos teniendo es, bien se lo merecía por habladora. Eso sí le pasa por habladora. Moisés había podido quedarse callado y decir embarrada. Le tocó porque pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién la manda a ponerse a hablar mal de mí? No, la escritura muestra que Moisés clamó al Señor Jesús que sanara a María, su hermana, aun habiendo ella murmurado contra él. Él le clamó. Mire que aquí hay algo muy importante en la escritura, y es clamar por el que me hace daño. Mire que es un buen ejercicio, es un ejercicio espiritual que te va a llevar más en el camino a la salvación. Pero nosotros no pensamos así, nosotros no clamamos al Señor por esa persona que me ofende. No, nosotros no clamamos, nosotros nos llenamos de ira y empezamos a guardar rencor y no permitimos ni siquiera que las personas se acerquen para poderles pedir perdón. Nos cerramos. ¿Por qué esa actitud en estos momentos de nosotros, después de que el Señor nos regala el Señor nos regala tanta revelación, es un regalo? Yo cada vez que veo que el pastor Luis Alberto, el pastor Mauricito, Germancito, nos traen esa revelación que el Señor les regala por medio de esos estudios bíblicos, unas cosas que han estado ahí siempre, pero que están ocultas para aquellos que el Señor Jesús no quiere que las vean, pero Él le place que usted y yo las veamos. ¿Por qué pasamos de largo? ¿Por qué no se nos olvida toda esa revelación que nos da? Ya cada vez que estamos en esos estudios y el Señor nos muestra una cantidad de cosas y nos quita todos esos velos y nos quita todos esos argumentos que nos han dado falsos pastores, falsos cristianos, yo digo, wow, Señor, la Escritura dice que nosotros merecemos la muerte y el Señor Jesucristo nos regala toda esa revelación a nosotros. Yo pienso que la ira es algo que ya debe en nosotros ir muriendo, morir, que nos podemos enojar, pero ese enojo no llevarlo a una categoría de ira, porque la ira no permite que uno piense. La ira lo lleva a uno a cometer errores y va a ser más difícil todavía mirar a la cara a esa persona para que nos perdone. Y el problema es ese, el problema es que nosotros no tenemos esa capacidad de pedir perdón, nos volvemos duros. Y lo peor de todo, seguimos caminando y nos saludamos con los hermanos y no perdonamos, pero como nosotros no sabemos ni vemos quién tiene algo contra alguien, no sabemos. Pero usted que me está viendo y yo que los estoy viendo, sabemos que al Señor nadie lo puede engañar. Al Señor nadie lo puede engañar. ¿Aló? Luis Eduardo, ahora sí me escuchan. Muy buenas noches allá en Uruguay. Buenas noches, María. El Señor Jesús les bendiga. Bueno, Luis Eduardo, discúlpeme, lo interrumpo. Este es un tema que es bastante diciente para cada uno de nosotros, por lo menos lo digo desde mi ser. ¿Qué hacer? O sea, cuando
nosotros estamos caminando de la mano del Señor Jesús. Y constantemente sale a relucir esa situación, el airaos, pero no pequéis, pero resulta que nos podemos molestar porque, espérate, ya le subo. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, lo estoy escuchando, María, muchas gracias. Entonces, venimos caminando del Señor, el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros de acuerdo a sus propósitos. Y a veces nosotros inclusive aún vemos personas que aún sin conocer de ese Jesús, de ese Padre, son personas creyentes que no tienen esa revelación como lo dice la palabra y lo dicen ustedes, y obran inclusive de diferente manera, o sea, son más pegados a la palabra aún sin tener la revelación y aún sin conocer esa verdad. Y nosotros que caminamos de la mano, seguimos persistiendo en esa situación de la ira, del enojo, de no hablarle a mi hermano, de guardar todas esas rencillas que en últimas pues van en contra de lo que dice la palabra. Entonces, a mí de un tiempo para acá siempre he tenido como ese cuestionamiento, que a veces uno se encuentra con personas, y yo conozco personas que no conocen de ese Jesús, creen en un Dios. Sin embargo, uno los ve y dice, yo conozco cristianos que no son así, o sea, que hacen lo contrario de lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo el Señor o cómo nosotros realmente estamos siendo transformados? ¿Cómo realmente morir a eso que nos aleja de la presencia de nuestro Señor Jesús? Porque a mí eso me cuestiona, porque lo viví y como dice la misma palabra, a veces uno termina siendo piedra de tropiezo para los demás. Entonces, si realmente el Señor sí está haciendo la obra, ¿por qué continuamos? ¿O qué hay dentro de nosotros para que sigamos actuando de la misma manera, como si no conociéramos de la palabra o como si estuviéramos negando lo que el Señor está haciendo? Bueno, María Piedad, entonces le decía que algo muy importante, por ejemplo, es reconocer, en primer lugar, que tenemos esa falla. Eso es más importante reconocer. Aquí no se trata del que es cristiano o no es cristiano, que otros sí, otros no. Se trata de ti y de cada uno que tiene que cumplir las cosas del Señor. El Señor a unos da, como dice la Escritura, por ejemplo, unos dones, a otros no, a otros, etcétera, etcétera. Todo el Señor tiene el control de todo. Entonces, en este caso, dijiste algo muy importante, y es que uno puede ser piedra de tropiezo. A veces uno se torna piedra de tropiezo, pero lo importante es que uno se dé cuenta que está haciendo piedra de tropiezo, ya uno está empezando a ese cambio. Si vamos a ver sobre la ira, yo era una persona que lo mismo, la arrogancia tiene que ver mucho con la ira, el ser prepotente tiene que ver con la ira. Todas esas cosas tienen que ver porque usted se está irando. Y ese cambio que el Señor ha hecho por medio de su palabra, por medio de confrontarme a mí, por medio de cada vez que trato, la palabra dice que el que anda como el Señor tiene que andar como Él anduvo. Entonces, si yo empiezo a practicar qué hacía el Señor, por eso les mencionaba desde un comienzo, qué hizo el Señor, que estuvo angustiado, Él estuvo angustiado y cerró su boca. Cada cosa que el Señor, aquí lo más importante es hacer lo que el Señor nos mandó a hacer y hacer lo que Él hizo.
Yo no me puedo centrar a pensar a mirar a las otras personas cómo hacen o qué no hicieron. ¿Qué hago yo por medio del Señor Jesús? Porque el Señor Jesús me dejó bien clarito cada pauta para cada cosa que Él nos exigió. El primero las padeció, el primero las hizo, el primero las cumplió. Entonces, ¿cómo hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús cerró la boca. Entonces, ¿qué hace Luis Eduardo Tafur? Cierre la boca. Porque es que yo tengo que imitar a mi Señor. Yo no tengo que imitar a nadie más. Entonces, yo pienso que en la medida de que nosotros, por eso a un comienzo de la escritura le dije, no nos desprendamos de acá, no nos desprendamos de acá, estemos ahí constantemente, porque el que nos va a ir perfeccionando, Él va a ir perfeccionando su obra, el Señor va a ir perfeccionando los suyos, Él va a ir cada día perfeccionándonos. Así que este tema, así como dice mi hermana María Pía, es un tema muy álgido, es un tema, gloria al Señor Jesús que viene y se posa aquí en este trabajo, en esta prédica de hoy, porque es algo que es constante, que está en nosotros y que nosotros debemos estar trabajando para cambiar, para ser renovados, para cambiar nuestra mente. Y la única manera es orando, imitando al Señor Jesús. A ver, ¿qué hizo el Señor Jesús? Yo siempre le decía a la gente, por ejemplo, me decían, pastor, es bueno la minifalda, venir a la iglesia con minifalda y yo le decía a la hermana que me preguntaba eso, le acuerdo, le dije yo, lo más importante es cuando usted se esté vistiendo y esté escogiendo su ropa, hable con el Señor Jesús, nosotros siempre tenemos que hablar con Él. Y esa es fe. Y pregúntese a usted, Señor Jesús, ¿a usted le gustaría que yo fuera a la iglesia a alborotar a mis hermanos con esta falda? Entonces el Señor Jesús le va a poner en su corazón, no se la ponga. Alborote a su esposo en su intimidad, pero no a los hombres de la iglesia. Entonces, lo mismo sucede aquí. Yo, ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo hago para no airarme, Señor? Señor, ayúdame. Y me voy a Isaías y me dice, fue afligido, angustiado. Vemos que el Señor lo golpearon y cerró su boca. Perdonó. Lo más importante, el ejercicio más claro para todos mis hermanos, el ejercicio más claro, siempre he dicho en este púlpito o en este atril, como se llame esto, el mensaje más grande que está en la cruz, desde que el Señor empezó y rescató mi alma, rescató mi vida, siempre he dicho que el mensaje más claro de la cruz se llama perdón. No tiene otro nombre ese sacrificio que se llama perdonar. Perdonar. Y es algo en los que nosotros, los que nos llamamos seguidores del Señor Jesucristo, debemos practicar cada segundo, cada día. Cada día. Es difícil cuando te hieren, es difícil cuando te pisotean, es difícil cuando te escupen, pero cualquiera me dirá, haz que Él era Dios. Pero no, Él dice, la Escritura dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo. Mi hermana, mi hermano, el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Haz que Él era Dios. Estaba en carne, en su carne. En su carne. Por eso Él nos da la enseñanza para salir de esa ira. Cierre la boca. Respire. Y vuelva. Medite. Ore. Busque en la Escritura y vuelva al hermano. Vuelva al hermano. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Mateo 5, 22, 24. Gracias, mi hermana María Piedad, por su pregunta y su aporte. El Señor me la bendiga. Ojalá le haya podido ayudar en responder un poco su inquietud. El Señor Jesucristo la bendiga y nos ayude siempre a todos a salir de esta situación donde que todos de una u otra manera estamos siendo afectados por la ira.
es muy, aunque usted me esté escuchando y diga, no, yo no. Todavía hay personas que dicen, yo voy a tal casa, pero no entro, yo espero afuera. Eso es ira. Todavía hay personas que van hermanos a buscarlo, a ver si pueden mediar porque están en problemas y no vienen a la casa hasta que no se vaya esa persona. Eso es ira. Eso es ira. Y hay hartos, muchos estamos en esa situación todavía. Y tenemos que empezar a hacer lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Perdonó el Señor Jesucristo a todos esos que lo cogieron y le dieron y todo. Él mismo en la cruz decía, nos enseñaba cómo debemos hacer. Y Él decía, hablando, porque se cumplía lo que Él dijo. Él ya lo había dicho, para que todos vieran que Él era el Creador. Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y muchos de nosotros a veces no sabemos lo que hacemos. Entonces, por eso, acordémonos, dijo el otro, cada vez que nos presentemos una situación tan difícil como las que se presentó el Señor Jesús, ¿qué hizo Él? Señor, perdónenos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros nos llenamos, no, Él sí sabe lo que está haciendo, sino que se hace el morrongo, se hace el tonto, Él sí sabe. Y entonces nos llenamos de juicio, de prejuicios, juzgamos y no perdonamos. Dice Mateo 5, 22, 24, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, ojo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, en este momento usted llegó y está hoy en esta reunión, en esta congregación, llegó con su escritura, usted vino a ofrendar su vida, su corazón, toda su disposición, su tiempo, su familia. Todas esas son ofrendas que usted trae para escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el Señor que si usted en este momento en su casa, ahorita usted se está acordando de que tiene, ahí te acuerdas de que a tu hermano tiene algo contra ti. Ojo, miren lo que es hermosa la palabra, que el hermano tiene algo contra ti. No te está diciendo que tú tienes algo contra él. Mire lo hermoso que el Señor nos enseña acá y nos dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Pero no, nosotros estamos esperando es que venga el otro que me ofendió. Nosotros estamos esperando y nos vamos a quedar esperando que venga el otro que me ofendió. La palabra del Señor dice, si esa persona tiene algo contra ti, o sea, es esa persona la que me está hiriendo, yo soy el herido, yo soy el pisoteado, yo que voy a ir hasta allá. Pero el Señor me dice, deja ahí tu ofrenda y ve y busca a tu hermano, el que lo está ofendiendo a usted, el que lo escupió, el que lo pisoteó, el que lo gritó, el que lo ofendió, el que lo humilló. Vaya, búsquelo. ¿Para qué? ¿Para escupirle en la cara? ¿Para pisotearle? ¿Para hacerle lo mismo que le hizo a usted? No. Reconcíliate primero con tu hermano. Eso es lo que hace que la ira empiece a disminuir en mi vida. Y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ahí ya te puedes devolver y alabar al Señor, cantarle al Señor, decir amén. Porque es que osamos decirle a la palabra del Señor amén cuando no nos hemos reconciliado con el hermano. Y esto lo vamos a estar repitiendo cada vez que veamos que se revuelcan las aguas, porque más en este tiempo que hay una cantidad de gente desocupada, pero una cantidad de gente que no está haciendo nada y se ocupa en chismes, y se ocupa porque el chisme es una ira. Todo eso es ira. Falta de perdón es ira.
Y entonces tenemos tanto tiempo para no hacer nada que en vez de estar estudiando las Escrituras, en vez de estar aplicando 100% lo que el Señor me mandó a hacer por medio de su santa palabra, viviríamos mucho, mucho mejor. Entonces la palabra es clara, dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, bello, tu hermano contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Pero pastor, pero ¿cómo hacemos que es que siguen las mismas? Pero es que pastor, yo ya fui, pero él quiere seguir en las mismas. No me habla. Usted ya cumplió. Usted cumplió. Usted dio su paso y espere en el Señor Jesús con fe, porque se hace la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice, me ayudan con esta cita, que dice que, creo que está en Lucas, dice, si tu hermano viene y peca contra ti, ¿quién de vosotros? No. Lucas 17:1. 17:3. Vamos a leer Lucas 17:3. Entonces, en ese caso, cuando es que yo ya fui, yo dejé mi ofrenda en el altar y fui a buscar a mi hermano que me ofendió, pero sigue digno, sigue digna. No, yo no. Además de que me ofendió, sigue digno y sigue digna. En el sentido de que no hace caso, no quiere perdonar. Dice el Señor Jesús, Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle. ¿Sí? ¿Qué es reprender? Gritarlo, echarle en cara. No, reprender al hermano es dialogar con él, exhortarlo, o sea, hablarle con amor, exigirle con amor, plantearle con amor. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué dice el Señor? Perdónale. Wow. Son muchas cosas. Vamos a la palabra en Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí no obra la justicia de Dios en un hombre que está airado. Efesios 4:31 dice que sea quitada de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. El Señor nos dice a nosotros que quitemos. La única manera de nosotros poder ir cambiando y modificando, corregir eso que nosotros tenemos mal, como la ira. Dice el Señor que uno de los ejercicios bien buenos es ir quitando toda amargura. Tenemos que hacer un autoanálisis de nosotros mismos. Yo cómo estoy, yo cómo soy, cómo me verá la gente a mí, cómo me veo yo. Porque el Señor nos ha dado inteligencia y uno puede alcanzar a ver cuando uno es prepotente, cuando uno es airado, cuando uno es altivo.
cuando uno se cree más que otro, todo eso uno lo alcanza a percibir. Lo que pasa es que uno se hace el tonto, o sea, necio. Por eso el Señor dice, se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia. Proverbios 15:1. Vamos a ver si está en Proverbios 15:1. ¿Quién me puede leer Proverbios 15:1, por favor? La palabra de mi Señor Jesús dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Wow. Amén. La suave respuesta aparta la ira, el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Por ejemplo, eso es un ejercicio muy bello que la Escritura nos pone a nosotros. Hagamos esa prueba. Hagámosla. Vea que el Señor nos da claridad de cómo salir de esa problemática, ¿cierto? Dice que debemos tener preparado siempre una suave respuesta. ¿A usted no le ha pasado? Yo lo he hecho. A pesar que puedo estar que eso se me salen por estas orejotas así, para algún tren de esos de vapor, y cuando es, dice, y usted agacha la cabeza y dice, sí, yo soy todo eso, perdóneme. Y la persona queda con el dedo así porque ya no tiene nada más que decir, porque usted dio una respuesta suave. ¿Sí? Pero si usted a esa respuesta, a esas palabras, le da una respuesta hiriente, viene otra más fuerte y viene más fuerte y es una competencia en quién es el que grita más y quién es el que tiene más poder y quién es el más fuerte. Y es donde viene el pecado. Porque el Señor dice airaos, pero no pequéis. Y es más, nos da otra enseñanza más bonita, otro tip nos da el Señor. ¿Cuál? Que no dejemos que pase el día completo y usted no ha perdonado a su hermano. No dejemos eso. No lo dejemos de hacer. El Señor nos da las claves para poder nosotros salir de ese flagelo, de esa problemática que maneja casi toda persona que se llama cristiana. Y mucha gente en el mundo. Pero nosotros, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tenemos este manual de funcionamiento. Y en este manual de funcionamiento, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, está fallando en tal parte, eso se arregla perdonando. Eso se arregla diciendo palabras suaves. Busque y trate de arreglarlo en el día. Si no, se le queman los fusibles, se le daña la pantalla y ya no le va a funcionar más el aparato. No espere para mañana porque se le quemó. El Señor nos da todas las pautas para que nosotros podamos arreglar todas esas cosas que están dañando nuestras vidas, que están dañando nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestra familia, por la ira. Pastor, Señora. perdón, lo interrumpo. También en Proverbios 14:29 dice la palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret: quien tiene paciencia abunda en sensatez, quien se enoja con rapidez muestra su torpeza. Amén. Yo tengo una traducción igual, otra versión. Muchas gracias, mi hermana, que la tengo aquí en la lista. Proverbios 14:29. Me dice, ¿cierto? Dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Qué bendición. Gracias, mi hermana, por esa palabra. Dice la palabra de... Por favor, mi hermana. ¿Suegra? El que tarda en airarse es grande en entendimiento,
mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Qué bendición en diferentes Amén. palabras, pero es lo mismo. En diferentes palabras es lo mismo, ¿sí? El que se esfuerza por esperar que no la ira lo coja y lo envuelva, es una persona que se convierte en una persona que es prudente. Es prudente. Pero el que es irascible, o sea, airado, el que es explosivo, va a generar más necedad. O sea, la palabra necedad, sin sentido, se va a volver más estúpido. Perdónenme, las palabras no están escritas en las escrituras, en el original. Que una persona necia, ¿sí? Que esa persona que no controla la ira se vuelve necia, dice la palabra que se vuelve sin sentido, que es un estúpido, que es ignorante, que es imprudente, que es incrédulo, indocto, loco. Eso dice la escritura con respecto a la necedad. Salmo 37:8. Otra hermana que me haga el favor y me lea el Salmo 37:8. Amén, Luis Eduardo. María Piedad, muchas gracias. El Salmo 37:8 dice la palabra del Señor Jesús: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Amén. Qué linda, qué lindos consejos, qué linda apreciación que el Señor nos da a nosotros. Todo está aquí en la Escritura. Por eso les decía al comienzo de esta predicación que no debemos dejar esto ni siquiera una semana, ni siquiera un día de leer. Uno lo deja un día, 2 días, 3 días, ya lo envolvió el mundo. Lo envolvió el mundo. Entonces, la mejor manera para uno estar corrigiendo tantas cosas. Yo sé que cada uno de ustedes ahí donde está sentado, anhela conocer más del Señor Jesús. Yo lo sé. Pero no basta con eso. Basta vivirlo. Basta practicarlo. Hay que practicarlo. Porque nos engañamos, seguimos engañados. O sea, todavía hay hermanas y hermanos que no se hablan. Todavía, eso no puede pasar. Luis Eduardo, discúlpeme, entonces ahí es donde yo entro con ese cuestionamiento. Si nosotros ya el Señor nos ha revelado, conocemos la palabra, las escrituras, es clara, ¿por qué se persiste en esa situación? ¿No está obrando el Señor en nosotros o nosotros estamos poniendo resistencia a esa obra que el Señor hace en uno? Esa parte siempre, o sea, de un tiempo para acá me ha estado como dando rondas en la cabeza. Entonces, tengo esa interrogante. ¿El Señor no le ha placido que yo muera a esa situación? Ok, mira que la palabra de Dios dice que nosotros, todo lo que queramos, vamos a hacer, para entrar al reino de los cielos tenemos que ser probados. Nosotros siempre vamos a estar constantemente probados. Siempre, María Piedad, vamos a estar siendo probados. Yo siempre cuando veo situaciones en la vida, yo cierro mis ojos y digo, Señor, muéstrame qué me quieres enseñar con todo esto. ¿Qué me quieres enseñar con esto? Y es eso, siempre hay un propósito. El Señor Jesucristo siempre tiene un propósito divino, porque sus propósitos son divinos, ¿cierto? Estamos llamados a ser santos, como dice Filipenses, estamos llamados a ser santos. Miremos primera de Pedro 1:14. Miremos primera de Pedro 1:14. Es ahí donde nosotros tenemos que estar poniendo en práctica todo lo que aprendemos, porque siempre vamos a estar probados, siempre. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14, 17.
16, vamos a hacer eso. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La palabra del Señor, a eso estamos llamados siempre, a ser santos, porque el Señor es santo. Lo que te decía al comienzo, María Piedad, cuando estábamos hablando de esta posición, y es mirar qué me enseña el Señor a mí, qué me está mostrando el Señor que yo debo hacer, qué debería hacer yo. Entonces, hay una cantidad de cosas que yo no entiendo aún, no entiendo, y cada rato la cabeza empieza y dice el Señor que nosotros no debemos pensar más de lo que deberíamos pensar. Sencillamente es seguir los preceptos que el Señor me está dando a mí, que es lo más sensato, es lo más sano, es seguir las Escrituras, es seguir al Señor y no contender con Él, tratar de entenderlo. Y en esta situación yo la entiendo, María Piedad, porque yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Pero ¿por qué si yo estoy haciendo esto y me pasa esto? Entonces es cuando empezamos a cuestionar a nuestro Señor. En vez de cuestionar a nuestro Señor, es cuestionarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué me quiere mostrar el Señor Jesús? ¿Qué el Señor Jesús quiere lograr en mí en esto? ¿O en qué estoy fallando yo? ¿Será que el Señor me quiere mostrar que yo sigo débil en esto? Entonces voy a reforzar esto. ¿Cómo? Más oración, más conocimiento de su palabra, dominio propio. La misma palabra me habla del dominio propio. Y muchos de nosotros que seguimos al Señor Jesús hablamos de la palabra dominio propio y no lo practicamos. No lo practicamos. Es estar en la práctica, estar en el diario vivir la palabra. Es tan importante el diario vivir de la palabra para que yo pueda salir de todas estas cosas. Amén. Amén. Dice, Luisa, perdón, te interrumpo de nuevo. Yo personalmente lo entiendo y yo soy más que un vivo reflejo de lo que el Señor ha hecho un tiempo para acá en mi vida, de transformar ese viejo hombre, ¿no? No es un cuestionamiento a Dios, por Dios, no. Yo no cuestiono a Dios y no voy a cuestionar la palabra porque no estaría bien. Lo que cuestiono es el testimonio que nosotros debemos ser para los demás, porque a veces inclusive nuestro testimonio habla más que nuestras palabras y que el conocimiento de las escrituras. O sea, el conocimiento es importante, claro que sí, escudriñarlas es importante, pero a veces tenemos el conocimiento, se sabe de la palabra, se conoce, pero nuestro testimonio dice lo contrario. A eso es que yo voy. No, yo no cuestiono la palabra del Señor ni cuestiono a Dios. Yo sé que todo lo que nos pasa en este proceso tiene un plan perfecto y un propósito. Pero amén. El testimonio, a eso es que voy yo. Claro, porque María, vamos a verse siendo piedra de tropiezo. Es eso, pero no estoy cuestionando a nuestro Señor porque, pues, mal haría, ¿no? Amén. Sé que todo lo que pasa es porque así lo ha permitido Él. Lo que me cuestiona a mí es lo otro. ¿Cómo soy, cómo en mi diario vivir, en mi convivencia, en mis relaciones personales, soy ese reflejo de Jesús en mí? Amén. Es eso, Luisa. Ok. Por eso, María Piedad, nosotros mientras, la palabra dice que mientras estamos en esta carne, vamos a tener siempre esa lucha entre la parte espiritual y la parte de la carne, hasta que estemos en la presencia del Señor y Él nos cambie este cuerpo pecaminoso por un cuerpo glorificado para estar en su presencia. Mientras estemos en eso, tenemos nosotros siempre que estar pendientes de dar buen testimonio por medio de esos frutos. Se tienen que dejar ver
en nosotros. Por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nosotros, obviamente, por eso viene esta palabra, porque todavía estamos porque yo también estoy aquí incluido en toda esta situación. Yo no me vengo a parar aquí como el más santo de todos, no. Yo me vengo a parar aquí como una persona imperfecta que ando en la búsqueda de perfeccionarme para la presencia del Señor Jesús. Y yo sé que es por medio de Él que lo tengo que lograr, por medio de Él. Entonces, es tan fácil como estar asidos a la palabra del Señor, pegados a la palabra del Señor Jesús, porque precisamente este llamado de hoy de este tema es porque muchos de nosotros no estamos siendo buen testimonio para otros. Buen testimonio, no estamos siendo buen testimonio para otros porque por una misma boca estamos bendiciendo al Señor y con esta misma boca estamos maldiciendo a nuestros hermanos. Eso dice la Escritura. Ese es mi punto, lo que tú estás diciendo, ese es mi punto. Si ya conocemos, si ya sabemos, ¿por qué hacemos lo contrario? Porque estamos en ese camino, María Piedad, de perfeccionarnos. Precisamente el Señor nos muestra lo imperfectos que somos y por medio de eso también nos muestra que separados de Él nada podemos hacer. Él nos está mostrando que nosotros no nos podemos soltar de Él, porque si estamos en ese camino y nos portamos de esa manera, imagínense sin Él, seríamos peor. Estamos en ese proceso y por eso el Señor coloca para hombres como mis hermanos predicadores y este servidor, para que nos recordemos unos a otros en qué estamos fallando, cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar, cómo podemos caminar. Antes éramos unos bastardos, sin conocimiento. Gloria al Señor Jesús, que ese conocimiento me tiene que redarguir a mí de pecado. Ese conocimiento es ahí en el punto donde yo quiero que lleguemos. Ese pecado, ese punto me tiene que redarguir a mí. Cada vez que yo tengo un problema de estos, o tengo una ira, o tengo un encuentro, o falta de perdón, es cuando yo debo empezar a confrontarme, a mirar qué tengo en mi corazón, porque la palabra del Señor dice que la abundancia de mi corazón habla mi boca. ¿Qué estoy hablando? ¿Cuál es la enfermedad que tengo? Porque el Señor dice que el corazón salen las envidias, del corazón es que salen los chismes, las maledicencias, todas esas cosas, enfermedades espirituales salen del corazón y es lo que contamina en mi vida. Entonces ya el Señor me pone a mí un listado de cosas que hay dentro de mí y yo tengo que empezar a depurar, tengo que empezar a limpiar, tengo que empezar a cambiar todas esas cosas que moran en mí. Yo pienso, con el perdón de mis hermanos, dentro de 8 días poder continuar con este tema, porque ya son las 8:05. Me gustaría, con el permiso de mis amados hermanos pastores, dentro de 8 días continuar con este tema. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que aprovechemos esta semana y también invito a cada hermana y a cada hermano que busque citas que hablen sobre la ira. Y le garantizo que siempre el Señor, cuando busquemos una cita sobre la ira, siempre nos va a mostrar el pecado y nos va a mostrar la solución. Él siempre. Porque en la Biblia usted nunca va a encontrar algo que apoye la ira. Las Escrituras me van a mostrar algo que va a apoyar el que tú te apartes del pecado y te apartes del mal, porque la ira me envuelve en el pecado. Entonces, les invito a que la semana entrante, ojalá lo puedan memorizar esa cita, y yo les pregunto dentro de 8 días qué encontraron, porque en toda la Escritura, en su extensión, nos ayuda mucho para salir de esta situación. Así que vemos dentro de 8 días si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Airaos, mis hermanos, pero no pequéis, por favor. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No deje otro día más. No deje otro día más. Vaya y busque a su hermano. No busque a su hermana. No deje otro día. Sienta paz, sienta ese amor. Yo me acuerdo tanto hace rato cuando también hablé una vez sobre eso. Muchas veces les hablaba sobre mi papá. Mi papá
Mi papá que nos abandonó estando yo muy pequeño, yo tenía 10 años. Pues mi hermana mayor, pues más vieja que yo, pero igual nos abandonó a todos. Y, y yo tuve la oportunidad, me acuerdo tanto que mis oraciones, yo decía, Señor, ayúdame a ser como tú, Padre Precioso, yo quiero ser como tú. Y entonces, ¿quieres ser como yo? Bueno. Y me puso mi papá después de 30 años de abandono. Yo tenía 40 hermosos años. Y después de todo ese abandono el Señor puso en mi corazón el querer como el hacer, me fortaleció, porque aprendí de Él que Él perdonó. Y cuando veo a mi papá después de 40 años, de 30 años que no lo veía, usted sabe que pudo haber pasado un niño de 10 años hasta que cumplió 40, muchas necesidades, hambre, en fin, tantas cosas que pudo pasar. El odio que pudo haber albergado en mí, la ira que yo tenía. Y cuando el Señor Jesús puso a mi papá nuevamente, nos encontró por medio de la muerte de mi madre, porque mi madre murió y mi papá supo 2 años después. No sé, movió en su corazón, le dolió, fue hasta la tierra mía, la tierra hermosa de Ibagué, Tolima. Y me llamaron mis hermanas, mi papá está aquí. Yo viajé desde Bogotá hasta Ibagué con mis hijos y con mi esposa. Lo primero que el Señor puso en mi corazón fue coger la cara de mi viejo y le besé su frente. Le di un beso que, como a nadie le he dado un beso en la vida. Y le di un beso en la frente a mi viejo. Y me quedé mirando sus hermosos ojos verdes. Y le dije, papá, te amo con toda mi alma. Te amo. Yo no tengo nada más que reprocharle, papá. Hable con el Señor Jesús. Las cuentas son con Él, no conmigo. Yo a usted lo amo. ¿Qué necesita de mí, papá? ¿Quiere que les diga una cosa, mis hermanos? Cada vez que digo esto, cada vez siento menos carga en mis espaldas. Ese día me sentí el hombre más libre del planeta, como si me hubiesen quitado toneladas de peso de mi espalda. Me sentía libre, ligero. Ahí entendí cuando el Señor Jesús dijo, dejen las cargas sobre mí, que para mí son más frágiles, son más ligeras. Gloria al Señor. Y eso lo sentí. El Señor Jesús cogió todo ese joto, ese murro, todos esos bultos y se los puso Él en sus hombros y a mí me dejó libre. Pero ¿sabe cómo se logró eso? Perdonando. De lo contrario, no. Es que ese viejo nunca me besó. Ese viejo nunca me dio nada. Me tocó mendigar. Me tocó dormir en el suelo. Viejo. Eso murió cuando el Señor oré y le dije, Señor, yo quiero ser como tú. Y en ese momento también entendí el mensaje de la cruz. Porque al Señor Jesús le pasó lo mismo. Todos lo abandonaron. Todos le dieron la espalda. Todos. Y Él los perdonó. Y fuera de eso, tan hermoso que es nuestro Señor Jesús, nos guía a su salvación, para la salvación, para vida eterna con Él. ¿Vale la pena estar enojados unos con otros, sabiendo que la Escritura me dice que yo no voy a heredar el reino de los cielos si estoy airado? Pensemos esta semana y busque a su familiar, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos. No importa si es cristiano o no es cristiano. Mayormente a los hermanos de la fe. Pero quítese esa carga encima porque lo está enfermando. Quite esa carga encima porque le está dando úlcera. Quite esa carga encima porque le está dando cáncer en el estómago. Quítese toda esa ira porque lo está enfermando y lo está matando lentamente. Sienta la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es la única manera de entender también esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Perdonando a su hermano, a su hermana. Por más
que le haya hecho. Eso dice la Escritura. ¿Fácil? ¿Imposible? La palabra del Señor dice que para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Y si usted está en Cristo, no hay nada imposible para usted. Airaos, mis hermanos, pero no pequéis, por favor. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No deje otro día más. No deje otro día más. Vaya y busque a su hermano.